días a todos. Un año más nos encontramos para celebrar este acto de entrega del premio Antonio de Sánchez. Un premio que ya está cargado de tradición y que celebra hoy su 27ª edición, que ya son años. Es un premio que reconoce la trayectoria de personas y entidades en su labor de promoción y defensa de la cultura, del libro y de la lectura. Desde la Asociación de Editores de Madrid queremos agradecer que nos acompañen y celebren con nosotros este acto y queremos agradecer especialmente a Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que hoy nos acompaña, María José Galvez, directora general del Libro, Lectura y Letras del Ministerio de Cultura. Marta Rivera ha tenido que ausentarse, nos ha acompañado al inicio y está bien representado aquí al Ayuntamiento por Emilio del Río, como delegado del área del libro. Agradecer también la presencia de Carmen Riguera, presidenta del Centro Español de Derecho Reprográfico, CEDRO, que colabora además no solo con estos premios, sino con otros muchos proyectos de la Asociación de Editores de Madrid. Y gracias también a Antonio María Vela, presente siempre y colaborando siempre con nuestra asociación, como director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores. Gracias también al resto de responsables de instituciones y administraciones públicas, representantes políticos y periodistas que hoy nos acompañan, también del sector del libro y de la cultura que hoy están presentes. Gracias también Reyes Maroto, Adriana Moscoso, que nos acompañan hoy también en esta entrega. Un agradecimiento especial a Maica Rivera, que tan generosamente se ha prestado a colaborar hoy con nosotros. Maica es periodista y directora del Festival Getafe Negro y será quien guiará la conversación con Lorenzo Silva, que se producirá en nuestras consolas. Y será ahora Manuel González Moreno, presidente de la Asociación de Editores de Madrid, quien realizará una reseña del premio Antonio de Sánchez y de la persona premiada este año, procediendo a la entrega del galardón que, cerrando en cierta medida el círculo este año, consiste en una obra del artista Alicia Martín, quien en 2019 recibió precisamente este mismo premio, Antonio de Sánchez, por su, leo textualmente, valoración del libro como elemento artístico. Así que gracias también, Alicia. Presidente, por favor. Los micrófonos a la altura. Ya veremos si el hablante está también a la altura, pero bueno, lo vamos a intentar. La verdad es que antes que para hacer la laudatio del premiado, me parece razonable sumarme a esos agradecimientos que acaba de pronunciar nuestro secretario general y también mencionar a la presencia de tantos colegas, tantos amigos, algún enemigo acá también, pero no los contabiliza, pero sí que es verdad que este es un acontecimiento que nos reúne una vez al año a los editores madrileños y nos permite, de una forma festiva, porque después habrá un cóctel, pues intercambiar opiniones, hacer un balance del año que termine y considerar nuestro oficio como algo que nos motiva, que nos obliga a estar continuamente pensando en cómo dar el testigo a las nuevas generaciones que aparecen y fomentar el aprecio por ese objeto milenario que es el libro en todas sus vertientes, transformaciones y soportes, pero en eso consiste una de las actividades más importantes que realiza no solo nuestro gremio, sino toda la federación. Como sabéis, el gremio de editores, la Asociación de Editores de Madrid, cumple una doble función. Por un lado, asesorar, brindar apoyo de formación y de diferentes servicios a nuestros más de 313 empresas que tenemos registradas. Son casi 500 euros editoriales y representamos más del 43% de la facturación, con el 52% del total de las plantillas que tanto los colaboradores externos y colaboradores de plantilla trabajan en nuestro sector.
somos contribuyentes netos a la hacienda pública, representamos una aportación del Producto Interior Bruto que solo por lo que respecta a Madrid pues se acerca a más del 0,7% de ese Producto Interior Bruto, que en general el sector del libro llega hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto de nuestro presupuesto nacional. Como consecuencia de eso, es normal que pidamos, y yo le decía hace un momento a Reyes Maroto, que como sabéis fue ministra de Industria hasta este mismo año, que somos una industria que trabaja en la cultura, la principal industria de la cultura española. Y por eso queremos que cultura se siga ocupando de nosotros. Necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas, el apoyo de los ayuntamientos, que también tenemos aquí una destacada presencia del Real Ayuntamiento de Madrid. Pero necesitamos también que se nos considere en esa faceta de ser generadores de riqueza, de empleo, de actividad. Y como tal, pues nuestras demandas están ajustadas no solamente a la protección de los derechos que corresponden a la explotación de nuestro negocio en propiedad intelectual, y en eso contamos también con el apoyo, la colaboración y el esfuerzo gigantesco que realiza FEDER para que esos derechos sean tenidos en cuenta. Pero, sobre todo, lo que queremos es que la sociedad española comprenda que el papel del editor es un papel fundamental en la transmisión del legado cultural de un país, porque abarca no solamente aquello que se publica, sino aquello que se transmite de generación en generación y perdura en el tiempo. Por eso, dar un premio a una persona como Lorenzo Silva, pues tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque si el primer editor que queremos reconocer como tal, Antonio de Sancha, en la segunda mitad del siglo XVIII, andaba por aquí, unos centenares de metros más arriba, publicando los clásicos, la Biblioteca del Parnaso español constituía un primer intento de hacer mercado para que el público, que ya no era el mecenas que pagaba, quien decía que lo que había que comprar o lo que había que publicar, sino que había ya un selecto número de clientes, posibles compradores, que justificaban la existencia de una industria modesta, artesanal, incipiente, pero él sí supo crear, aparte de una tertulia muy interesante en la que se conspiraba con el conde de Aranda, con Campomanes, con mucha gente de lo que se llamó la Ilustración española, pues sí que funcionaba aquello en un régimen ya de busca de negocio. Por eso el negocio tenía que ver con la cultura, tenía que ver con la incorporación de España a aquellos elementos que ya dentro de la Ilustración europea del siglo de las luces formaban parte de lo que se iba a producir como una transformación radical a través de la razón, del estudio, de la ciencia, y no de los elementos que constituían los fundamentos del antiguo régimen, que algunas cosas valiosas desde luego había que conservar, pero no formaban parte de lo que la transformación social estaba exigiendo, no solamente en Europa, sino también, sobre todo en Estados Unidos. Se estaba produciendo una revolución de unas características extraordinarias, la llegada de la democracia, y todo eso, pues en España, desgraciadamente, tuvo muchos adversarios, tuvo muchas dificultades, pero poco a poco ese sedimento fue fraguando. La industria editorial, la generación de libros, de transmisión de conocimiento, fue existiendo en el siglo XIX, un siglo que en España fue muy convulso, pero ya se empezaron a publicar colecciones, obras singularizadas que salían del espacio de las imprentas y llegaban a las viviendas y a los lugares donde ya se leía. El número de analfabetos que existía en España era gigantesco. Estamos hablando de que incluso en 1975, coincidiendo con la muerte del dictador, España tenía más del 25% de la población analfabeta, tanto funcional como completa. Por tanto, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por incorporarnos, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de nuestra relación social y cultural con el resto de los países de nuestro entorno, ha sido extraordinario, porque afortunadamente no hay en este momento analfabetos. Otra cosa es que hay más de un 33% de la población española que no lee libros, que no lee nada, que no va a los teatros, que no va al cine, que no tiene ninguna preocupación cultural confesada, y solo podrían mentir para decirnos que no es así, pero confiesan paladinamente que no están motivados ni interesados en la cultura. Y eso es algo que a las autoridades, a los ciudadanos, a todos nos debe preocupar, porque será imposible que este país pueda competir y pueda alcanzar estándares a los que tenemos derecho a aspirar si no conseguimos que la cultura sea uno de los fundamentos que justifican la existencia de un Estado de Derecho, de un Estado progresista y de un Estado que aspira a la mejora de todos los ciudadanos, de todos.
independientemente de su clase social, de sus ideas, de sus pertenencias políticas, todo eso tiene que quedar aparcado en la búsqueda de unos elementos comunes que nos identifiquen como comunidad, como Estado. Por eso nosotros no queremos ser el sector dirigente que condicione la vida política, cultural de este país. Queremos contribuir y por ello estamos hoy aquí reunidos para que una persona que a través de más de 40 años ha hecho que 2 millones de lectores puedan leer sus obras, pues tengan claro que la lectura sirve para progresar socialmente, para mejorar, para establecer los parámetros con los cuales uno puede expresarse y puede relacionarse con los demás y sobre todo para algo que es fundamental. Lo que es fundamental es que a través de la lectura se adquiere conocimiento, se adquiere cultura, pero en el caso, por ejemplo, de Lorenzo, y por eso este premio está justificado, luego cuando leamos el acta en el que el jurado de la Junta Directiva le concedió el premio, es porque Lorenzo Silva ha sabido conseguir algo que es fundamental y que desde hace muchos años forma parte de lo que nosotros consideramos esencial. Lo digo nosotros al pertenecer a los lectores. Y es que a la vez que entretiene, porque te ata a la lectura, te da información. Sus personajes citan a Sófocles, citan a Eurípides, citan incluso a Tomás de Quincy para elogiar el asesinato como una de las bellas artes. Pero Lorenzo aspira a mucho más, no aspira a demostrar la erudición a través de sus personajes. Lo que él pretende es que sus lectores aprendan con él. Él lo confiesa en una entrevista que le hemos hecho para nuestra revista de bibliodiversidad. Él dice que lo que le preocupa fundamentalmente es que el lector esté contento con lo que está leyendo, que aprenda, que se sienta motivado para pasar las páginas, pero sobre todo hay algo que por eso trasciende el género en el que escribe. Lorenzo escribe no solamente novelas de policíaca, novelas de la serie Bibliacua Chamorro que todo el mundo conocemos, sino que es un especialista en reportajes en zonas de guerra. Ha hecho incluso entrevistas, hay 2 entrevistas en un libro que se llama Ahí afuera, que es extraordinaria. Una robinista, el líder de Extremoduro, un grupo de rock duro, que es una entrevista que les recomiendo que puedan leer. Y otra, aún más interesante en mi opinión, que es Manuel Carrera, el reciente premio Princesa de Asturias de las Letras. Manuel Carrera es un personaje complejo, muy complejo, con unas posibilidades tanto personales como narrativas extraordinarias. Es un gran escritor. Y hay un momento en esa entrevista en la que Lorenzo le dice que no sería capaz de transmitir sus vivencias personales como hace Carrer en algunos de sus libros. En el caso de Carrer no estoy hablando de ningún secreto, a él se habla de drogadicciones, de aficiones al porno, a una serie de cuestiones que el pudor de muchos de los que estamos aquí no nos permitiría reconocer si es que estuviéramos aficionados a ellos. Y Lorenzo dice que él no sería capaz de llevar a ese extremo. Y sin embargo, a través de sus personajes sí aparecen las reflexiones, la conducta ética, el comportamiento responsable. Personifica, por ejemplo, en Rubén de Vilanco, el investigador de la Guardia Civil, esa transformación que ha tenido pues, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recordar que al comienzo de la transición se la llamaba las fuerzas de orden público y antes se llamaba los grises o se llamaba los picoletos. Los picoletos aún perdonan. Y no era precisamente gente apreciada por la mayoría de la población, sino se constituía en el brazo armado de un régimen dictatorial. Sin embargo, el hecho de que los personajes hayan podido traspasar la frontera de la ficción para dar una referencia de lo que significa, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, el personaje de Rubén de Vilanco y de Virginia Chamorro, sí que nos coloca ante seres que, a partir de sus propias carencias, sus propias dimensiones humanas, sí que tienen una capacidad de indagar, y eso yo creo que es una cualidad del autor. No creo que se le hayan escapado los personajes de su control. A veces sucede que luego cuando Maika y Lorenzo hablan, seguro que hablan de la autonomía que adquieren los personajes a lo largo del tiempo. Pero yo sí veo en las reflexiones que hacen, en las citas también, en las reflexiones que hacen tanto Virginia como Rubén y algunos personajes colaterales, porque Lorenzo siempre procura que sus personajes tengan un perfil psicológico, que se definan, que se identifiquen con lo bueno o con lo malo, pero él rehuye de los estereotipos, no quiere en ningún momento presentar contribuciones mercenarias y facilonas a lo que es el comportamiento de alguien. Los comportamientos de los seres humanos son complejos. Él habla, en esa entrevista que citaba hace un momento,
de motivaciones humanas. Las motivaciones humanas para los actos son lo que justifica cualquier acto, cualquier elemento y las consecuencias que eso tiene para la vida presente, el futuro y hasta para la trascendencia. Hay que agradecer a Lorenzo y a otros serie de escritores, estoy pensando españoles, Martín Montalbán, que no está entre nosotros, en Alicia Jiménez Barlet, que sigue publicando la serie de la inspectora, ahora no me acuerdo cómo se llama, esta mujer. Sí, pero sí, muchas gracias. Los apuntadores tienen que estar aquí. Es una serie que coincide. Y hay en esa entrevista que me refería, estoy acabando ya, calma, en esa entrevista que me refería, hay una confesión de Lorenzo que dice que le costó muchísimo trabajo conseguir que un editor le publicara la primera serie de la serie, el primer libro de la serie de Pilacqua y Chamorro. Y tiene que ver con la imagen de la Guardia Civil, si lo decía hace un momento, se lo comentaba también ahora, unos minutos antes de entrar, pues no era la mejor. Guardia Civil con una pistola en la mano y con un grupo de subordinados había entrado en el Congreso de los Diputados en el 81. Ese mismo año se produjo el caso de Almería, había casos de corrupción, era un cuerpo que en ese momento tenía una imagen que no se correspondía con el esfuerzo cotidiano de 80.000 hombres y mujeres que estaban garantizando derechos, una constitución que ya existía y parecía que sí, esos editores que se negaban a admitir que un guardia civil pudiera ser una persona con capacidad humanística, pues eso fue incompatible con el ejercicio de la función de la Guardia Civil. Y yo creo que el título honorífico que le han dado como Guardia Civil Honorario Lorenzo se lo ha ganado. Y también la Guardia Civil, a través de su trabajo diario, se merece esa consideración que hoy tiene. Junto con ello, la Policía Nacional, el propio Ejército también tiene una reputación y tienen una imagen que es mucho más favorable a la que tenían hace 40-45 años. Y a mí me parece que también ha contribuido a la dignificación de un género que también le comentaban algunos editores, que no acababa la novela policíaca de tener éxito en España. Bueno, eso yo creo que a partir de él mismo lo reconoce, a partir del éxito que tuvieron todas las novelas de la narrativa nórdica. Steve Larsen me parece que su personaje de Lindbergh Salander es un acontecimiento increíble, porque es rarísimo encontrar un personaje como ese. Y sí que le dio, a partir de ahí, a esa novela, algo que solamente estaba reservado a minorías. Hay un libro publicado en Alianza Editorial, que es Cosecha Roja de la Seca. El prólogo de ese libro es del año 61 y lo hace Luis Cernuda. Es uno de los grandes poetas de la generación del 27. Pues Luis Cernuda se refiere a la polémica que había en Francia en los comienzos de los años 40 entre André Gide y André Malraux acerca de si la novela negra, la novela de policía, la novela podía tener la dimensión de obra que trascendiera en el tiempo, que no solo sirviera para entretener. Y después de leer Cosecha Roja y La llave de cristal, tanto Gide como Malraux coinciden en que sí trascenderá en el tiempo. 90 años después, los libros de Dashiell Hammett, los de Raymond Chandler, los de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, siguen estando ahí, siguen estando en las librerías, en las bibliotecas y en las casas de medio mundo. Porque si es cultura eurocéntrica, pero es verdad que yo creo que ya hasta en Asia se ve a estos autores. Y eso significa que si dentro de 90 años, no creo que sea a propósito de Lorenzo, que sus novelas trasciendan en el tiempo. Yo creo que lo que pretende es dar cabida a toda esa capacidad inventiva, a todo ese talento narrativo que tiene. Pero si dentro de 90 años alguien se sube aquí, a lo mejor incluso hasta puedo ser yo, y les dice que las novelas de Lorenzo han trascendido en el tiempo y que son consideradas obras maestras de su género o de un género, sencillamente que son obras maestras de la literatura, de policías, de crímenes, de historias como la última que han publicado sobre el contraterrorismo o el terrorismo de Estado, por decirlo de una forma sencilla, que es Púa, esta última novela, una novela también apasionante. Pues si trascienden en el tiempo, será que sin proponérselo, sin quererlo y sin que ninguno de nosotros lo veamos, lo ha conseguido. Nada más, muchas gracias. Toca ahora la lectura del acta del
está compuesto por la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid y que dice así: reunida en Madrid el 26 de septiembre de 2023 y compuesta por presidente Manuel González Moreno, del Grupo Naya; vicepresidente primero Pablo José Fernández, de Ediciones Morata; vicepresidente segundo Juan Carlos Febrero González, del Grupo SM; tesorera Mónica González Navarro, de Narcea Ediciones; y los vocales José María Erizgún Pérez Salas, Miraguano Ediciones; Ofelia Grande de Andrés, Ediciones Siruela; David Cebrián Herrán, de Editorial Espasa; Maite Cuadro López, Ediciones Maeva; José Luis Escudero Plaza, Grupo Santillana; María Jesús García, Grupo Anaya; Eduardo García Guerra, Walter School España; Jerónimo Hernández Casares, Ediciones 2010; José Manuel Bargueño, Ediciones Palabra; Maite Malagón, Grupo Santillana; Javier Jiménez Rubio, Fórcola Ediciones; y César Gómez López, del Grupo SM. Hago aquí un paréntesis para añadir que se ha incorporado a nuestra Junta Directiva y ha admitido de buenísima gana la concesión de este premio Berta Márquez, del Grupo SM. Interviniendo Javier López Yáñez como secretario general y contando con la presencia también de la secretaria María José Martín Pereda, tras debatir las propuestas presentadas, la Asociación de Editores de Madrid decide por unanimidad otorgar el premio Antonio de Sancha 2023 en su 27ª edición a Lorenzo Silva, y se añade como motivación para la concesión de este premio: coincidimos con Lorenzo Silva cuando define su obra como un continuo afán en la búsqueda de historias que están esperando que alguien dé con ellas y las cuente. Lorenzo Silva no solo encuentra historias apasionantes, sino que las construye y define magistralmente como un conjunto de acciones y circunstancias que, además de dar sentido y ritmo a la narración, nunca dejan de lado las motivaciones primeras y últimas que mueven a las personas y a los personajes de su relato. Lorenzo, por favor. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas, los que nos acompañáis. Quiero dar también un saludo y agradecimiento a las autoridades que nos acompañan en representación de mi país, en representación de mi comunidad autónoma y en representación de mi ciudad natal y mi ciudad de residencia y de vida desde hace unas cuantas décadas. Es para mí un gran honor recibir este premio y es también un gran honor estar acompañado por los representantes de mis conciudadanos y por tantos amigos y tantos compañeros de andanzas profesionales diversas. Cuando me llamaron para decirme que me distinguían con este premio, otorgado por los editores madrileños, me fue inevitable acordarme de un pasaje de un libro que descubrí hace algún tiempo y que me acompañó bastante durante un breve periodo de mi vida, en el que con mi mujer, Remi, aquí presente, compartimos una arriesgada, con todas, aventura editorial. Arriesgada pero emocionante, muy enriquecedora. No excesivamente lucrativa, pero sí emocionante y enriquecedora. Lucrativa en otros sentidos más importantes que el económico. Ese libro es las memorias del editor estadounidense Bennett Cerf, el fundador de Random House. Se llama, llamémosla, Random House, y está llena de observaciones agudas y atinadas sobre el oficio editorial, sobre la relación con los autores, sobre la dificultad de vender libros, en fin, miles de cuestiones que por aquel entonces me interesaban muy directamente y que me siguen interesando. Es un libro muy inteligente, es un libro que además recoge la enorme experiencia de un editor que fue varios premios Nobel, Dashiell Hammett, por ejemplo, a quien se acaba de mencionar cuando fue rechazado por su editor de siempre, Alfred Knopf, porque no se va bien, lo acogió Bennett Cerf, ¿no? Bueno,
libro, Bennett Cerf recuerda un pasaje de su juventud en el que su mentor, y bueno, pues el que más o menos le enseñó el oficio, que era un agente que se llamaba Horace Leadwright, bueno, pues le llevó a una comida que había concertado con un autor importante en aquel momento. Hablamos de los años 20, año 25, si no recuerdo mal en concreto, ¿no? Este editor era Theodore Dreiser. Leadwright había pactado con él que iba a intentar vender los derechos de una de sus novelas a una industria entonces incipiente en la que este hombre, como agente de Dreiser, identificaba una oportunidad de negocio. Esa industria incipiente era Hollywood. Y bueno, pues le propuso intentar la venta. Dreiser no lo veía, pensaba que eso no iba a salir adelante, pero Leadwright le dijo, bueno, déjame que tengo un viaje a California, lo voy a intentar. Si sale, pues oye, los primeros $50.000 son para ti y lo que consiga en exceso lo partimos por mitad. Bueno, Dreiser nunca pensó que el libro se pudiera vender, mucho menos pensó que iban a dar $50.000, que era un pastizal para el año 1925, pero aquí que Leadwright, que era un buen agente y un buen vendedor de libros, que es una de las cosas que también tiene que ser un editor, alguien capaz de persuadir al lector de que ese libro merece la pena, consiguió vender los derechos a Hollywood. Y los vendió por nada menos que $85.000. Entonces, esa comida que se celebraba en el Hotel Ritz, a la que invitó al joven Bennett Cerf para que viera un poco la relación con los autores, era precisamente para darle la noticia de que había conseguido este acuerdo. Bueno, pues ya a los postres le dije, mira, tenemos este acuerdo y he conseguido $85.000. En ese momento, Theodore Dreiser empezó a pensar todo lo que iba a hacer con ese dinero. Su coche nuevo, iba a terminar de pagar la hipoteca de su casa de campo, iba a hacer, siguió sumando en un papelito en el mantel hasta 87.500. Y entonces le dijo, claro, hasta 85.000, y le dijo Leadwright, bueno, tuyos son 67.500, porque a partir de 50.000 la mitad es para mí, tal y como acordamos. Y en ese momento Dreiser reacciona airadamente y dice, ¿cómo? ¿Que me quieren robar 17.500 pavos? Les acababan de poner el café y le tiró el café caliente a la cara a Leadwright, que como no lo dejó fiado, se levantó, le chorreó el café por la pechera. En ese momento Dreiser se fue del restaurante completamente furioso y mientras se limpiaba el café de la camisa y demás, le dio a Bennett su primera lección sobre los autores. Bennett, no lo olvides nunca, todo autor es un hijo de puta. Bueno, yo que me acordé de esto para precisamente darle valor a un premio que me dan los editores de Madrid, ¿no? En esas memorias se ve que la idea de Bennett Cerf de los autores es un poco más compleja y además, bueno, pues tiene otras facetas, ¿no? Porque es una relación compleja, como son todas las relaciones humanas, pero sí es verdad que de entrada la relación entre los editores y los autores se plantea en términos de una cierta rivalidad, ¿no? Como si hubiera algún tipo de conflicto, de combate entre ellos, ¿no? El editor novel, que lo ha sido durante, sobre todo el escritor inédito, que también lo ha sido durante muchos años, siempre tiene una visión muy negativa del editor, ¿no? Y hay editores que a su vez también tienen una visión negativa de los autores, más allá de esta anécdota de Bennett Cerf. Pero una de las cosas que quiero hacer esta mañana es reivindicar ese oficio, reivindicar el oficio de la edición. Reivindicarlo porque supe de su dificultad, supe de su complejidad, supe de su belleza, precisamente ejerciendo. Creo que es uno de los oficios más hermosos a los que uno se puede dedicar, porque consiste en defender ante otros el talento ajeno, defender ante otros aquello valioso en lo que crees. Y en última instancia consiste en hacer suceder los libros que de otro modo no sucederían. Creo que eso es lo que más define al oficio del editor. Y, por ejemplo, la propia biografía de Bennett Cerf nos ofrece algún ejemplo al respecto. Uno de sus grandes logros fue la publicación en Estados Unidos del Ulises de Joyce, a mediados de los años 30. En ese momento el Ulises de Joyce estaba prohibido en Estados Unidos. De hecho, solo llegaban algunas copias de contrabando, había sido prohibido como ilegal. Bennett Cerf entendió que si quería publicar ese libro, y lo quería publicar, tenía que dar una batalla legal para desmontar esa prohibición. Y lo que hizo fue ni más ni menos que asumirla. Se enteró de que un abogado prestigioso
prestigioso de Nueva York, Boris Ernst, había dicho que era una vergüenza que un libro de ese valor literario estuviera vetado a los lectores estadounidenses, y ni corto ni perezoso se puso en contacto con él y le dijo: señor Ernst, usted es uno de los mejores abogados de Nueva York. Eso significa que sus minutas son algo que ni mucho menos yo estoy en condiciones de afrontar. No puedo pagarle lo que valen sus servicios, porque en este momento soy el representante de una pequeña editorial, pero yo le garantizo a usted que si me gana el pleito y si podemos publicar en Estados Unidos este libro, que es una obra maestra de teatro universal y que se venderá mucho, aunque sea un libro difícil, usted tendrá una participación en los beneficios. Boris Ernst defendió el caso por esa participación en los beneficios, lo ganó, y Ulises se pudo publicar en Estados Unidos, y durante muchos años Boris Ernst estuvo cobrando mucho dinero por los royalties de Ulises. Hizo suceder este libro. Una historia parecida es la que cuenta Roberto Calasso, el editor italiano de Adelphi, en La marca del editor, y tiene que ver con la novela negra y con algo que se comentaba antes, con esa falta de prestigio que tienen los autores que han frecuentado el género criminal. Calasso, en un momento determinado, quiso publicar en Italia a un autor que en aquel momento no tenía demasiado prestigio, como era Georges Simenon, y quiso publicar además sus novelas, que no eran de mi red, porque las novelas de Nobel, pues aunque no tenían prestigio, sí tenían una salida comercial. Calasso estaba convencido de que Simenon era un gran autor, no solo el autor de esa serie de novelas policíacas, y quiso publicar una novela que le había fascinado, que escribió Simenon en los años 30, después de pasar algunos días en la Unión Soviética, en concreto en lo que hoy es Ucrania, en Odessa, en otros lugares. Esa novela se llama La ventana de enfrente, y ahí hay una disección de lo que es el carácter opresivo del régimen soviético que a Calasso le fascinó en el 50 y quiso publicar ese libro. Bueno, pues tal mismo puso en la publicación de ese libro, tanto se empeñó en la edición, en la presentación, en la difusión, que un libro por el que nadie daba un duro comercialmente se convirtió en el primero de una larga serie de publicaciones de Simenon en Italia, de sus novelas supuestamente no comerciales, que empezó con tiradas de 8.000 ejemplares y que acabó tirando más de 50.000 de todos los demás. Y una de las cosas que dice Calasso es que el editor tiene que ser capaz de transmitir al lector la fe en el talento del autor que ha descubierto. Y si el editor consigue establecer ese pacto con los lectores, si el editor consigue convencer a los lectores de que edita a los autores desde la fe en su talento y en el valor de su obra, al final encontrará un público, mayor o menor, que cerrará un pacto con él. Dice también Calasso que vender un libro es un acto un tanto oscuro, porque se trata de vender algo complejo, desconocido y en muchos aspectos incluso elusivo. Pero que esa es la función del editor y ese es el reto que tiene que afrontar. Yo he tenido la suerte, en los casi 30 años que llevo publicando libros, llevo algunos más escribiendo, pero llevo casi 30 años publicando libros, de encontrarme a editores que han tenido esa fe en el valor de lo que hacía, que han sabido transmitir esa fe a los lectores a los que aspirábamos ellos y yo a convertir en nuestros interlocutores, y gracias a eso estoy yo hoy aquí. Aquí están representantes de algunos de esos editores, desde el Grupo Planeta hasta el Grupo Anaya, hasta otros editores más pequeños, y estoy muy agradecido a esa fe y a ese trabajo que han hecho otras personas a favor de mi trabajo para que pueda llegar a los lectores, por lo que este reconocimiento suma gratitud a la gratitud. También quería reivindicar el valor de la literatura y el valor de la escritura en los tiempos que corren. Y quería reivindicarla en dos aspectos que también se han mencionado esta mañana. Creo en la literatura como una forma noble de entretenimiento y creo en la literatura también como una forma valiosa de conocimiento. Esto lo han dicho muchos autores, entre otros uno de los más admirados por mí en mi juventud y todavía hoy, como es el argentino Ernesto Sábato, que abandonó la física y las matemáticas para dedicarse a la literatura, porque entendió que la literatura era una forma de conocimiento exactamente igual que la ciencia experimental, que atendiera a otro tipo de realidades y por tanto no pudiera alcanzar esas conclusiones que alcanza la ciencia experimental. Creo que efectivamente la literatura es una forma de conocimiento, la escritura es una forma de conocimiento, porque
porque representa un aprendizaje para quien escribe. Yo, con cada historia a la que me enfrento, lo que más valoro es todo lo que aprendo, que no sabía, respecto del contexto, las personas, los antecedentes, las circunstancias de esa historia en particular. Y además creo que la literatura y la escritura puede ser, y lo puede ser de una manera valiosa, aquello que decía Walter Benjamin respecto de la obra de arte en general. Creo que una buena obra literaria es una obra de arte, con todas las de la ley, y como tal obra de arte, según Benjamin, lo que puede ser una obra literaria es el lugar de las verdades. Yo escribo ficción, escribo historias de personajes inventados, escribo sobre acontecimientos que nunca han sucedido, pero intento buscar siempre en mis historias, en mi aproximación a los personajes, esa verdad profunda de las cosas, como también dice Benjamin, apenas relampaguea durante un instante, y que solo el arte es capaz de aprender, no de manera completa y exhaustiva, sino por lo menos con pequeños destellos particulares. Eso ha guiado todo mi trabajo y eso me ha llevado a esas historias que suceden en muchas ocasiones en esos lugares donde no miraba a nadie, que es quizá lo que más me atrae. Eso me llevó a los guardias civiles, a los y las guardias civiles. En el año 95 era un lugar donde no miraba a nadie, solo había prejuicios, estereotipos, imágenes muy aparatosas, fotográficas, encuadradas, como toda imagen fotográfica. En esa foto de Tejero en el Congreso está encuadrada, solo se ve lo que cabe en el marco de la cámara. Fuera de ese cuadro había otros 80.000 guardias civiles que esa noche defendieron la Constitución con su director general a la cabeza desde el primer instante. Bueno, pues esas realidades a las que nadie se acerca son las que a mí me han llamado siempre. Y no puedo haber sido más favorecido por la fortuna, por la respuesta que he tenido. La verdad es que yo me siento también agradecido y en deuda con las y los guardias civiles, entre otras personas a las que me he acercado, por la generosidad con que me han acogido, la generosidad con que han compartido sus experiencias y la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, que me han dado de poder acercarme, no sé en qué medida, ha sido tanto como me ha sido posible, a su verdad. Porque la verdad, también lo decía otro de los autores a los que reconozco y reconoceré siempre como maestro, el checo Franz Kafka, la verdad no nace de una sola voz, la verdad nace de escuchar la mayor cantidad posible de voces diversas. Él lo dijo en una frase muy sencilla, pero muy honda, como todas las suyas. Solo en el coro hay cierta verdad. Yo he intentado en mis obras, no sé si lo he conseguido, acercarme a ese coro de la sociedad en la que vivo, a ese coro diverso, a ese coro contradictorio, paradójico, complejo, conflictivo, como son todas las sociedades, e intentar trasladar en mis ficciones una visión lo más próxima posible a la verdad de cada uno. No sé, ya digo, en qué medida lo habré conseguido, eso no corresponde a mí juzgarlo, pero esa ha sido mi tentativa, porque eso es en lo que creo. Creo que la literatura, el arte, también tiene más valor en la medida en que se acerca a lo necesario. Eso lo decía también Spinoza respecto de las acciones, respecto de los afectos, ¿no? Que son más fuertes aquellos que sentimos por lo que experimentamos como necesario. Y finalmente, me gustaría, por tampoco extenderme en exceso, no tendremos ocasión de hablar de más cosas, me gustaría reivindicar, porque creo que es importante y también ha sido una de las razones mencionadas por el jurado para el premio, me gustaría reivindicar el valor de la autoría, el valor de la creación, el valor de la aportación individual y singular de los verdaderos creadores que son seres humanos, son hombres y mujeres de carne y hueso, con una vida limitada en el tiempo, con una experiencia limitada también en el tiempo y el espacio, que desde ese lugar precario intentan ofrecer a los demás lo mejor de sí mismos. Vivimos momentos en los que emergen realidades que tienden a desvalorizar lo que ha representado tradicionalmente esa autoría, lo que ha representado de enriquecedor para los individuos y lo que ha representado de enriquecedor para las sociedades humanas. No hace mucho, en una reunión en la que asistí, no es cuestión de dar más detalles, uno de los comparecientes se vino hacia mí muy sonriente, con una sonrisa aviesa,
diciéndome, bueno, te habrás dado cuenta de que estáis muertos. Estamos muertos, ¿quiénes? Perdón, estaremos muertos todos en un tiempo limitado, pero estamos muertos, ¿quiénes? No, los autores, los escritores. Y hoy estamos muertos, ¿por qué? Hombre, la inteligencia artificial nos va a desplazar y vais a ser completamente innecesarios. Bueno, llevaba un tiempo reflexionando sobre esto, ¿no? Pero esa irrupción de alguien, además, que es una persona informada y con ciertos aires de conocer el mundo en el que vivimos, me hizo reflexionar todavía más respecto de cuáles son los términos de ese duelo, ¿no? Sobre si realmente la tecnología va a conseguir desvalorizar del todo la autoría, ¿no? Por parte, ya lo ha hecho, ¿no? A través de la digitalización, de la serialización, cosa que, por cierto, ya veo también Pater Benjamin hace bastantes décadas, ¿no? Como casi todo de la modernidad. Y la verdad es que, pensando sobre ello, he vuelto una y otra vez a lo que creo que es el valor real de la creación y el valor real de la aportación de los creadores. Y me van a permitir, es lo único que voy a leer, pero esto quiero leer para no dejarme ninguna palabra. Me van a permitir que al respecto lea un pasaje de otro de los que considero mis maestros, que es el francés Marcel Proust, que al final de su obra magna, En busca del tiempo perdido, el tiempo recobrado, escribe esto: solamente la impresión, por mísera que parezca su materia, por inconsistente que sea su huella, es un criterio de verdad. Y por eso, solo ella merece ser aprendida por la mente, pues solo ella es capaz de llevarla a una mayor perfección y de darle una pura alegría. La impresión es para el escritor lo que la experimentación para el sabio, con la diferencia de que en el sabio el trabajo de la inteligencia precede y en el del escritor viene después. Lo que no hemos tenido que descifrar, que dilucidar con nuestro esfuerzo personal, lo que estaba claro antes de nosotros, no es nuestro. Solo viene de nosotros mismos lo que nosotros sacamos de la oscuridad que está en nosotros y que los demás no conocen. Las máquinas solo parten de lo que ya estaba claro antes de que ellas y sus programadores llegaran. Las máquinas no conocen la oscuridad, las máquinas no conocen el dolor. Por eso no podrán jamás crear nada emocionante. Podrán reciclar las creaciones emocionantes de seres humanos precarios, alimentados solo de eso tan frágil que es la impresión, pero que son los que a lo largo de los siglos han creado la literatura y todo el arte. Y para terminar, me van a permitir que me despida con unas palabras de otro de los maestros, que es el norteamericano Raymond Chandler, a que también se ha mencionado aquí. Antes me voy a permitir hacer una referencia a uno de sus inspiradores. Aquí yo siempre reivindico como fuente de la novela negra contemporánea, porque uno de sus grandes maestros, que es Raymond Chandler, lo invoca en esa calidad, que es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes viene a decirnos que lo que uno puede escribir viene de dos fuentes: de lo que lee y de lo que anda. Es decir, de lo que encuentra en los libros y de lo que saca de la observación y la escucha en el camino de la vida. Esa observación, esa escucha, esa lectura no termina nunca. Y Raymond Chandler dejó escrito, cuando ya tenía un gran éxito, cuando ya era un autor muy reconocido de proyección internacional, adaptado por Hollywood con grandes producciones, dejó escrito que en ese momento en el que un autor ha conseguido algo con su trabajo, solo hay dos cosas que puedan salvarlo, y son la pasión y la humildad. Agradezco este premio sobre todo porque me permite renovar la pasión y porque las dudas que tengo de merecerlo también me permiten renovar la humildad.